Entonces, a la primera de las ponencias. Les recuerdo para quienes vienen por primera vez a este ciclo de conferencias, la conferencia dura aproximadamente 40-45 minutos y luego hay 15 minutos para preguntas. La ponencia de Monseñor Barriola se titula Saberes y Sabores en Santo Tomás de Aquino. En demasiados ambientes eclesiales, ya pastorales, ya de formación seminarística o universitaria, suelen ser moneda corriente las clasificaciones de la gigantesca obra de Tomás de Aquino como de fría intelectualidad, inficionada en demasía por Aristóteles, vista como una concatenación muy lógica y hasta brillante de verdades reveladas y racionales, pero demasiado teórica y alejada de las fuentes de la vida cristiana, la Escritura sobre todo. Valgan como confirmación antecedente algunos testimonios. Así, por ejemplo, los editores de la preciosa publicación Aquinas on Scripture, an Introduction to His Biblical Commentaries, el Aquinate sobre la Escritura, una introducción sobre sus comentarios bíblicos, de Weinardi, Keating y Yocum, dicen así en la introducción: los comentarios bíblicos, en más de un sentido, son el cuerpo olvidado del doctor Angélico. Ya por algún tiempo los comentadores han estudiado al Aquinate primariamente en razón de sus contribuciones filosóficas, y cuando se trata de examinar su teología, son especialmente consultadas su Summa contra Gentiles y especialmente la Summa Theologiae. La vasta empresa de sus comentarios bíblicos es poco conocida y hasta raramente estudiada. La gran ironía de todo esto es que, pese a que el Aquinate nunca enseñó públicamente ninguna de las dos sumas, él nunca dejó de comentar las Sagradas Escrituras. Durante su carrera entera desempeñó el oficio de Magister in Sacra Pagina, maestro en la Sagrada Página, por medio de un continuo comentario sobre muchos libros de la Biblia. Ambas obras, la sistemática y sus comentarios bíblicos, revelan su prodigioso conocimiento de todo lo de la Biblia y su maestría en los comentarios patrísticos, de los que disponía, desarrollados en modo pleno en la Catena Áurea, los comentarios a los evangelios, los 4 evangelios, con los padres de la Iglesia, demuestra su compromiso de interpretar la Biblia dentro de la amplia tradición de la Iglesia. Todo esto demuestra la conclusión de que Tomás de Aquino era intensa y profundamente un teólogo bíblico. Directa o indirectamente, su teología está fundada en y nutrida por la Sagrada Escritura. En un artículo que yo hiciera en 1979, justamente, Santo Tomás como exégeta constataba cómo nada menos que Cornelio Fabro, gran tomista al cual yo admiro profundamente, de los comentarios bíblicos de Santo Tomás simplemente los nombra, los cita, pero no se introduce en ellos. Por eso hay que hacer este trabajo de recuperar la teología sabrosa y bíblica de Santo Tomás. Y por eso en esta exposición quisiéramos disipar estos prejuicios bastante extendidos, apuntando hasta qué punto, lejos de aparecer como un árido teórico, Tomás se preocupó siempre igualmente de gustar y vibrar con todo su ser en la contemplación de cualquier tipo de verdad, ya natural, ya revelada. Él no solo fue un científico, sino también un sabio. De ahí viene justamente el juego de palabras que queremos saber, saberes y sabores, que en castellano parece que fuera igual, pero saber en latín es scire, conocer, y sapere en latín significa gustar.
Por eso no solamente ciencia, sino vibrar con eso que se conoce. O sea, él es un contemplativo que goza con las realidades que investigaba, transmitiendo igualmente tanto su agudeza científica como su encendido afecto por todo lo que indagaba: el mundo creado, el hombre, Dios. Es conocida la furiosa polémica que se desató en la Universidad de París cuando, además de clérigos diocesanos, que era lo común, se comenzó a encargar cátedras a los frailes mendicantes, dominicos y franciscanos, de los cuales los más descollantes fueron San Buenaventura, franciscano, y Santo Tomás de Aquino. Guillermo de Saint-Amour, que más bien habría que llamado Guillermo del Odio Perfecto, discutió y escribió venenosamente contra los frailes profesores en la Universidad de París. El eco de tales discusiones, pero ya con la calmada profundización de los nuevos carismas, los encara Santo Tomás en la Secunda Secunde de la Summa Theologiae, donde trata de los diferentes estados de la vida cristiana. Es allí su lenguaje esencialmente bíblico y patrístico. Enuncia 3 temas bíblicos a partir de la cuestión 182 con el Salmo 45:11. Descansad y ved que yo soy el Señor. Y el Salmo 26:4. Una sola cosa pedí al Señor, y eso buscaré: habitar en la casa del Señor todos los días de mi vida, para que pueda ver la dulzura del Señor. Y termina con el Nuevo Testamento, Lucas 10:41, la escena de Marta y María, y dice, recuerda la palabra de Cristo: María eligió la mejor parte. Siempre María es en esa escena tenida como el símbolo de la contemplación, Marta más bien ocupada. Tales textos fueron desarrollados sin pausa por los maestros de la contemplación en todos los siglos, partiendo de Orígenes, después en Casiano, hasta los discípulos de San Bernardo. No se podía elegir mejores temas para tratar de la contemplación. Los 2 primeros tomados del Antiguo Testamento son citados como confirmación a 2 de las 8 razones por las que Aristóteles justifica la superioridad de la contemplación sobre la acción. Vemos como también ve Santo Tomás esta interacción entre lo que ve un gran filósofo, como él decía, más vale la inteligencia que la fuerza bruta. El tercer texto proviene del mismo Señor Jesús. Entre las fórmulas que no son pedidas literalmente a la Biblia, por más que se hayan inspirado en ella, está citada, según la trae San Jerónimo, en la cuestión 186, artículo 3, seguir desnudo al Cristo desnudo. Comparación que evoca a la vez la pobreza del hombre desprendido de todo bien y la lucha del atleta que nos lleva vestido alguno del que pueda aferrarse su enemigo con el cual está luchando. Ya en la consideración general de la preeminencia de todo género de vida contemplativa, sea de los monjes de clausura, sea la nueva modalidad de los mendicantes, se nota cómo el Atenate, sin descuidar consideraciones de orden filosófico, Aristóteles, por ejemplo, que lo ha usado, da la primacía a la fundamentación bíblica. Pero continuando su desarrollo sobre el tema, resalta todavía más de lo que se pudo hacer antes que él, la otra y nueva categoría de contemplativos, a los que se puede llamar contemplativos activos, o sea, los mendicantes. La contemplación estaba casi incluida en los conventos de los benedictinos, cistercienses, cartujos, etc. Insistencia reciente exigida por las circunstancias de la época, en particular por las características de la orden de los predicadores a la que él pertenecía. Recuerda en primer lugar lo que había dicho San Gregorio acerca del prelado en general, o sea, del obispo, del que tiene un pastor. Ha de ser más que cualquier otro
antes que nada un contemplativo. Y esto a veces lo perdemos de vista, los que estamos en la pastoral, los que estamos en una parroquia, los que somos del clero secular. Tiene que darse a la contemplación de modo que pueda ser provechoso a sus súbditos, instruyéndolos con lo que él ha logrado adquirir, cosa que también fundamenta Santo Tomás en el Salmo 144. Difunden con su boca la memoria de su inmensa bondad, y que tiene en latín más fuerza cuando dice memoriam suavitatis tue eructabum, o sea, de tal manera están llenos que dan a fuerza, dan afuera lo que tienen dentro. Será como el resultado de una especie de alimento digerido en abundante plenitud. En el artículo 5 de esta misma cuestión es donde nos encontramos con la célebre y compendiosa sentencia de Santo Tomás. Maius est contemplata ali istradere quam solum contemplare. Es más grande transmitir a otros lo contemplado que solo contemplar. Un fraile predicador medita la Escritura con espíritu de oración para mejor conocer el mensaje de Dios y transmitirlo a los hombres. Su contemplación es el instrumento de su acción. Además está notar que las mismas recomendaciones han de acompañar a todo anunciador del Evangelio, obispos, párrocos, sacerdotes diocesanos. No basta leer comentarios homiléticos de los que hay muy buenos hoy en día, por ejemplo los de los dos cardenales Vanois, Rabasi y otros muchos, sino que es menester empaparse personalmente con la palabra de Dios y cultivar continuo la adaptación de la misma al auditorio parroquial. No es lo mismo predicar a un convento de monjas contemplativas que en una cárcel a prisioneros, a niños, o hay que adaptar, aterrizar la palabra de Dios en lo que sea posible al auditorio que nos escucha. Es menester, por lo tanto, empaparse personalmente de la palabra de Dios y cultivar continuo la adaptación de la misma al auditorio parroquial, de un retiro o de cualquier otro tipo que se tenga como oyentes. Cuando habla de contemplación, Santo Tomás no limita esta palabra, como se lo ha hecho frecuentemente después, a ciertos estados de oración extremadamente elevados, pero raros y excepcionales. Él trata de la experiencia contemplativa como un estado de vida ordenado a la fruición de la vida divina. Y en esto él extiende no solamente el estudio, la contemplación, sino la liturgia, por ejemplo, la celebración de la Eucaristía, etc. Tratando con frecuencia de la contemplatio veritatis, parece que él la consideraba como un acto intelectual, doctrinal, teórico, más que como un estado de oración. Pero de hecho, en más de un contexto es claro que se trata de la contemplación cristiana, que es una adhesión a Dios en la fe y el deseo. Es a esto que está orientada totalmente la vida contemplativa. Se trata de una ordinatio y de una intensio, o sea, un tender, es decir, de su inclinación característica y constitutiva. Además, según la tradición monástica, la contemplación cristiana es ante todo meditación de la palabra de Dios, rumiar las Escrituras, y hay allí, por cierto, una actividad de la inteligencia, pero sobreelevada, instruida y alimentada por la fe, la esperanza y el amor. La Escritura explicada por los padres mantiene siempre su primacía en relación a toda teología llamada especulativa o escolástica. Y no solo en estas cuestiones específicas sobre la vida mística, tanto en los monjes como en los por entonces nuevas órdenes mendicantes, nos encontramos con un Tomás contemplativo, sino, como lo comprobó muy bien Maritain, dice: Fray Tomás ha sido un hombre admirablemente contemplativo, vir miro modo contemplativo.
Si su santidad ha sido la santidad de la inteligencia, es porque en él la vida de la inteligencia estaba reconfortada y transiluminada toda entera por el fuego de la contemplación infusa y de los dones del Espíritu Santo. Él ha vivido en una especie de rapto y éxtasis perpetuo. Oraba incesantemente, lloraba, ayunaba, deseaba. Maritain llega a decir con toda verdad: cada uno de sus silogismos es como una concreción de su oración y sus lágrimas. El más pequeño de sus textos está invisiblemente impregnado de su deseo y de la fuerza pura del amor más arrollador. La obra maestra de la estricta y rigurosa intelectualidad de la lógica impávida desborda así en un corazón poseído por la caridad. Y ahora insistimos, ya ha aparecido, como es una teología gustada a partir de las Escrituras. Continuamos aportando testimonios del mismo Tomás con el fin de subrayar qué lejana es su empresa teológica de una mera y seca intelectualidad. Se podrá ver hasta qué punto en este aspecto tan importante, para no desfigurar ni caricaturizar al Aquinante, es de suma importancia la Sagrada Escritura. Se preocupó Tomás en la introducción misma de la Suma, en los versículos, artículos 2 al 5, de mostrar cómo la teología, pese a su diferencia evidente con los conocimientos naturales, es con todo una verdadera ciencia, muy especial, pero ciencia al fin. Él compara las ciencias que nosotros vemos que todo el mundo puede llegar, si se pone a ver la química, la física, la matemática, etc., los principios al alcance de la naturaleza humana. Pero la teología, nosotros solemos decir en la ciencia, no basta el magister dixit, lo dijo el maestro y ya está. No, yo tengo que comprobarlo si soy científico. En cambio, ese es el principio de la teología, lo dijo Dios, aunque yo no lo entienda, y esos son los principios de la ciencia teológica, el basarme en alguien que es muy superior al genio más grande de toda la historia. Pero después, en el capítulo 6, también indaga a ver si es sapiencia, o sea, gusto, o sea, capaz no solo de internarse con la inteligencia en el mundo misterioso de la revelación, sino también con todo el ser, con las inclinaciones volitivas que no se quedan en aprender aspectos, species. Nosotros cuando conocemos, como se dijo ya varias veces, por abstracción en primer lugar. Yo cuando digo el hombre es un animal racional, prescindo de que sea petizo, alto, blanco, negro, tenga lentes o no, esté vestido así o así. Dejo de lado cantidad de cosas. Un aspecto, una especie es la que viene a mi conocimiento. Por eso, justamente, lo contrario es la tendencia de la voluntad, que va a unirse con la cosa, con el bien que justamente ama. En el siguiente, por tanto, artículo distingue el conocimiento por especies. Ya había lúcidamente advertido Tomás en su comentario Super Secundam Epistolam ad Corintios: hay verdadera sapiencia cuando la operación del entendimiento es perfeccionada y consumada por el reposo del afecto, de donde la sapiencia es definida como ciencia sabrosa, sapia ciencia. Por eso el doctor Angélico habla indiferentemente como si fueran sinónimos: Sagrada Escritura, sapiencia, clasificada de modo variado como divina doctrina, contemplación, doctrina de la fe, doctrina de las cosas divinas, doctrina celestial. Un gran tomista, Jeffrey, observaba al respecto: es necesario conservar para la expresión doctrina sacra en esta cuestión la indeterminación que tenía en la lengua común del tiempo,
sobre todo el campo de la enseñanza cristiana, y según el contexto puede designar la enseñanza misma que procede de la revelación o la Sagrada Escritura, Sacra Escritura o Sacra Página, o el comentario de la Sagrada Escritura o la especulación teológica propiamente dicha. En la apreciación de este gran especialista de Santo Tomás se ve cómo la teología para el Aquinate tiene que ver primordialmente con la palabra de Dios. Por otro lado, los libros inspirados no pueden considerarse únicamente como documentos a consultar, como pruebas a tomar para asentar algo en la ciencia, sino como el alma que da vida a toda la Iglesia, siendo los santos los principales intérpretes de la Biblia. Para Santo Tomás no son los exégetas los principales, sino los santos, los que han puesto con toda su vida en acto la palabra de Dios. Tal como ya lo presentaba el autor de la carta a los Hebreos. La palabra de Dios es viva y eficaz, más tajante que espada de dos filos, penetra hasta el punto donde se dividen el alma y el espíritu, coyunturas y tuétanos, juzga los deseos e intenciones del corazón. Hebreos 4:12. Bien lo explica Arias Reyero. Este es un autor español que vivió toda su vida en Chile y que hizo su tesis en alemán justamente sobre Thomas von Aquin als Exeget, die Prinzipien seiner Schriftdeutung und seine Lehre von den Schriftsinnen. Tomás de Aquino como exégeta, los principios de su interpretación de la Sagrada Escritura y su doctrina sobre los sentidos de la Sagrada Escritura. E hizo su tesis en el año 1971 bajo la guía del entonces profesor de Ratisbona, Joseph Ratzinger, de manera que es un autor que se dedicó a estudiar justamente el aspecto bíblico de la teología de Santo Tomás. Thomas von Aquin als Exeget, Tomás de Aquino como exégeta. Y dice así: la Escritura es el testimonio de esta vida que el hombre ha compartido con Cristo. Más todavía, ella es la Iglesia en su cabeza y sus miembros. Entre Iglesia y Escritura se da una unidad mucho más profunda que cuando la Escritura es designada como norma de la Iglesia. Así como la revelación divina está unida con la Escritura, esta se encuentra profundamente ligada a la vida y obras de la Iglesia primitiva. De este modo, la Escritura es más que una norma de la Iglesia, es la Iglesia misma en su origen. Hoy en día, acá quiero aclarar, disponemos de inmensos adelantos científicos para indagar con siempre mayor eficacia sobre la Biblia. Célebres y competentes centros especializados como el Instituto Bíblico de Roma, l'École Biblique de Jerusalén, instituida por el padre Lagrange, el Studium Biblicum Franciscanum en Jerusalén también, avances en el conocimiento del hebreo, lenguas orientales, arqueología, etc. Pero tal vez estemos olvidando una importante llamada de atención muy frecuente en Santo Tomás, de la que nos da noticia el mismo Arias Reyero que acabamos de citar. Aporta este saludable subrayado: es muy importante que, según Tomás, también las acciones y actitudes de la vida de los apóstoles ayudan para mantener y entender las verdades de la revelación, tal como lo dice Agustín en el libro Contra Mendacium, contra la mentira. Aquellas obras que fueron realizadas por los santos en el Nuevo Testamento son valiosas para comprender los ejemplos de las Escrituras que han sido dados en los preceptos. La comprensión de la Sagrada Escritura se entiende ahora viene Santo Tomás, por las acciones de los santos, ya que el mismo espíritu con que fueron editadas las Sagradas Escrituras, los santos de Dios hablaron inspirados por el Espíritu Santo, nos dice San Pedro, ese mismo espíritu
induce a obrar a los santos hombres. Más adelante insiste en la misma perspectiva. Aquellos miembros de la Iglesia que más profundamente han vivido de la Escritura testimonian del mejor modo el sentido de la Escritura. Por ahí se entiende en Tomás la frecuente referencia a la auctoritas sanctorum, la autoridad de los santos. Y concuerda también con esta exaltación de los santos como maestros primeros de la Escritura un teólogo de Pamplona, Cachiar, que dice lo siguiente: la exégesis católica no puede dejar a un lado las interpretaciones, consideraciones y aplicaciones de los santos que los santos han hecho de la Escritura, aunque ellos no pretendiesen hacer ciencia, pero su connaturalidad con lo divino, acá intentamos algo, lo vamos a decir más expresamente, connaturalidad con lo divino, a la que les ha llevado el trato íntimo y personal con Dios, hace que no pocas veces alcancen una inteligencia de la palabra de Dios escrita, un verdadero conocimiento de su contenido, que no vemos los profesionales de la exégesis bíblica con el solo instrumento erudito. Y comprueba lo expuesto citando a Santo Tomás, que dice: lo que acabo de decir me parece coherente con lo que dejó escrito, con la ponderación y hondura teológica que le caracterizan, el propio Santo Tomás de Aquino, y en más de una ocasión que yo sepa. Por ejemplo, y ahora cita a Santo Tomás, los dichos y preceptos de la Sagrada Escritura pueden ser interpretados y comprendidos por los hechos de los santos, siendo así que el mismo Espíritu Santo que inspiró a los profetas y a otros autores de la Sagrada Escritura movió a los santos a actuar. Pues como se dice en la segunda de Pedro, inspirados por el Espíritu Santo hablaron los santos hombres de Dios. Y así también en Romanos 8:14 se dice: los que son conducidos por el Espíritu Santo son hijos de Dios. De modo que la Sagrada Escritura ha de ser entendida según lo que Cristo y los otros santos observaron. Y esto lo podemos ver en la vida de la Iglesia. Por ejemplo, Santa Juana de Arco era iliterata, no sabía leer ni escribir. Fue una en el ejército de Francia, luchó para salvar a Francia de los ingleses. Es capturada y la quieren hacer condenar como hereje, y son dominicos los que la juzgan, y justamente la quieren hacer caer y le preguntan: ¿tú estás en gracia de Dios? Y sabemos que no tenemos ciencia cierta de que estamos en gracia. Podemos vislumbrar, como decía San Pablo en la primera de los Corintios, capítulo 4. A mí nada me acusa la conciencia, pero no por eso estoy justificado. Quien me justifica es el Señor. ¿Y qué responde la santa? Si estoy en ella, en la gracia de Dios, Dios allí me conserve. Si no estoy, Él allí me guíe. Pero es una respuesta profundamente teológica de una mujer que no sabía nada de teología, pero estaba inspirada por el mismo Espíritu Santo. Y a veces también nosotros podemos aprender de gente. Yo me acuerdo cuando estaba en Córdoba, en el seminario de Córdoba, que los seminaristas organizaron una misión en el sanatorio de la Misericordia y llamaron a sacerdotes para confesar a algunos enfermos. Y una señora, mientras la sierra por allá, me dijo: ¿sabe, padre? Yo ya estoy condenada, tengo cáncer, me voy a morir. Pero ¿sabe lo que es? Allá en la sierra el cura pasaba una vez por año, y acá tengo al Señor todos los días. Yo dije: en el seminario tenemos el sagrario, pero ¿cómo apreciamos eso que tenemos todos los días? Esta mujer dio una lección justamente de todo lo que ella ansiaba al Señor sacramentado. Por eso también se subraya el impulso contemplativo de la genuina teología. El teólogo no puede descansar complaciéndose en el entrelazado sutil o la pulida perfección de las fórmulas, de los enunciabilia, o de los enunciados dogmáticos teológicos, que tienen una pura función instrumental, sino que ha de aspirar a la res, o sea, a la cosa que está enunciada, que
que es la que suscita y finalmente resuelva dichas expresiones según la clara afirmación de Santo Tomás: actus autem credentis non terminatur ad enunciabile sed ad rem. Non informamus enunciabilia nisi ut pelea de rebus cognitionem habeamus sicut in scientia ita infide. Traducimos: pues el acto del creyente no se finaliza en el enunciado. Dios es uno y trino, ese es el enunciado, difícil porque es de fe, etc. Pero debo tender a unirme con el Dios uno y trino, no solamente saberlo, sino que impregre mi corazón y suscite en mí la tendencia a Él. Por tanto, el acto del creyente no se finaliza en el enunciado, sino en la cosa que está enunciada. Porque no formamos enunciados, sino para que por medio de ellos tengamos conocimiento de las cosas, como en la ciencia, también en la fe. En la ciencia nosotros sabemos que esto es agua, no es cianuro, y por eso me sirve para servirme de ella o alejarme, si es un veneno. Por lo tanto, la ciencia me guía para la vida, para la acción. Lo mismo, igualmente, ha de pasar en la teología. No solamente saberes, sino sabores. Tratar de, como decía también San Ignacio de Loyola en los ejercicios espirituales, no el mucho saber harta y satisface el ánima, sino gustar interiormente de las cosas de Dios. O sea, así como nuestro conocimiento en las áreas accesibles a nuestra inteligencia no son acabados si no los acompaña la tendencia a entrar en relación con los objetos conocidos por medio de la voluntad y el amor, de modo análogo no podría el creyente quedarse con la impecable formulación de los misterios, Trinidad, redención, Eucaristía, etc., si todo su ser no aspira a empaparse de ellos, vivirlos, hacer un acuerdo de toda su existencia con los mismos. Y tal impulso se lo verifica sobre todo in fide, que es la expectativa de la visión, donde habremos superado el modo enunciable, siendo sustituido por el modo de la simple inteligencia. No va a haber, entre la esencia de Dios y la inteligencia humana, no va a haber intermediarios, va a ser inmediatamente nuestra, como lo dice la primera de Juan 3:2. Cuando aparezca, seremos semejantes a Él y lo veremos como Él es. En el Super Boesium de Trinitate va a escribir: el fin de la fe es para nosotros que lleguemos a comprender lo que creemos. Y ya en el comentario a las sentencias hablaba de la percepción de la verdad divina que tiende a la misma. Y de hecho, como una confidencia, Tomás nos revela que él ha elegido como profesión absoluta de su vida, sin dispersiones y ocupaciones marginales, la de dedicarse al oficio del sabio. De modo que dice sobre él mismo, tomando en préstamo palabras de San Hilario, que hable toda mi palabra y mi sentido. Y subraya bellamente, acudiendo al Salmo 73:28, dado que la perfección del hombre consiste en la unión con Dios, es preciso que se sirva de todos sus recursos que hay en él para intentar acercarse, tanto cuanto es posible, a las cosas de Dios, para aplicar su inteligencia a la contemplación y su razón a la profundización de las verdades divinas, según lo que dice el Salmo: mi bien consiste en estar cercano a Dios. Es la razón por la cual Aristóteles, en el libro 10 de la Ética, excluye la postura de algunos que afirmaban que el hombre no debe entrometerse en las cosas divinas, sino solo en las humanas, diciendo: el hombre debe elevarse con todo lo que pueda a las cosas inmortales y divinas. Y podamos agregar lo que declara en la Summa Theologiae: cuando la voluntad está bien dispuesta en relación a la fe, ama la verdad creída, vuelve a ella sin pausa
en pensamiento y abraza todas las razones que pueda encontrar en su favor. De esta dedicación proviene la participación en la verdadera felicidad, el acercamiento del hombre a la semejanza con Dios y por lo mismo la institución de la amistad con Dios. La teología nos vuelve amigos de Dios. El teólogo, por lo tanto, es un particular amigo de Dios y con las mismas palabras del angélico podemos decir: el amor a la sabiduría es el medio principal que une a Dios con la amistad. De ahí que quien enfrente a la teología solo le importan los exámenes a rendir o puras exigencias para el oficio, está a leguas de distancia de lo que ha de ser en realidad, según lo percibe Santo Tomás en el libro de la sabiduría. La familiaridad con la sabiduría no es motivo de amargura, ni la convivencia con ella genera aburrimiento. Al contrario, infunde júbilo y alegría. Por consiguiente, el teólogo no es para Tomás ni fastidiado, ni deprimido, ni hastiado, sino un hombre lleno de alegría. Se podría agregar de pasada que dos signos inequívocos de que la teología está equivocada son la fealdad y el tedio. Se comprende así, sin malentendidos, el significado de la afirmación de Tomás sobre la Sacra Doctrina, que es más especulativa que práctica. Acá parecería que contradice todo lo que estamos diciendo, lo cual no quiere decir en modo alguno que es prevalentemente intelectiva, más que activa y experimental, sino que su interés primario y prevalente no es el hombre, ahí estaría lo activo, sino Dios. Se ocupa más principalmente de las cosas divinas que de los actos humanos. Por otra parte, si hacer teología significa decir Dios, legen theon, teología, Tomás está muy persuadido de que Dios sigue siendo absolutamente trascendente e íntimamente inexpresable, que nada sería más contrario a la profesión teológica que la presunción, que siempre por lo demás es generadora de error, de yo acaparar a Dios. Se complace en citar el estupendo texto de San Hilario, que ayer muchas veces apareció de manera equivalente. En tu fe comienza, progresa, insiste. Por más que yo sepa que nunca llegarás al fin, o sea, es inabarcable, por más que sepa que nunca vas a llegar a la otra orilla. Comienza, progresa, insiste, por más que yo sepa que nunca llegarás al fin, me alegraré con tu progreso. De hecho, quien se mueve con fervor hacia el infinito, por más que jamás llegue, con todo va siempre adelante, pero no presumas que penetrarás en el misterio. Se pregunta entonces en varias ocasiones si no sería mejor guardar respetuoso silencio. Dado que nunca voy a llegar, bueno, me quedo acá en lo que puedo. Aclarando con todo, a Dios se lo honra con el silencio, no porque no se diga nada o se conozca nada de Él, sino porque cualquier cosa que aprendemos o conocemos de Él, nos damos cuenta que nuestra intelección ha fallado. Por eso se dice en el Eclesiástico 43:32, glorificad al Señor todo lo que podáis, Él supera toda alabanza. Por tanto, por más que supere, pero hay que hacerlo. Y eso es lo que a nosotros, por nuestra limitación, nos llena. De lo que llevamos viendo, aparece claramente insinuado el objetivo estatuto de deseo connatural a la teología, la visión de Dios, cumplimiento de los anhelos que explica la misma experiencia mística de Tomás, que siente al fin que el tiempo de escribir ha llegado a su ocaso y que el parangón con la res, recuerden cómo al final de su vida se le dio casi se le descorrió el velo de la eternidad y dejó de escribir la Suma Teológica. Y Reginaldo de Piperno, su secretario, decía, pero maestro, vamos a seguir. Y él le respondió, todo lo que escribí, frater Reginalde, sunt palia. Todo lo que escribí es paja, al lado de lo que él
escribió. Esto no quiere decir que hay que despreciar lo que escribió Santo Tomás. Es lo mejor que hay para allegarnos a lo inalcanzable. Pero a esta altura podría volver a levantar cabeza la falsa y superficial impresión con que comenzamos esta exposición. Sostener que la teología de Tomás es una concatenación intelectualística de palabras y conceptos sin alma y fervor. Sin embargo, recordemos lo que veía Tomás citando a San Hilario: ir piadosamente en pos de lo infinito. Además, la primacía de la inteligencia es sin duda un reclamo urgente, ahora lo digo aplicando nuestro tiempo, la primacía de la inteligencia es un reclamo urgente en un tiempo en que se la desprecia, con la consecuencia de todo tipo de confusión y arbitrariedad. Pero la estima del intelecto no es el rechazo, la alternativa o la separación respecto al amor, sino la verdad luminosa del amor en el que prorrumpe el conocimiento, como lo dice el mismo Angélico: prorruptio intellectus in affectum, la prorrupción, la salida del entendimiento al afecto. ¿Qué diferencia? Acá yo me detengo en lo que dice esa ópera, que para mí es maravillosa en la música, pero terrible en su argumento, Carmen, de Mérimée, el autor, y Bizet. Magnífica ópera, un francés que hace la música española viviente. Y en la famosa habanera, Carmen dice: l'amour est un fan de Bohème, que jamais a connu de loi. El amor es hijo de gitanos, que jamás conoció leyes. Y así es como va esparciendo su amor con el torero, con el otro Don José, etc., y matando a medio mundo y llegando ella misma a la muerte. Es el amor, por lo tanto, de Cupido, el angelote con una venda que tira sus flechas a cualquier sentido. O sea, el amor, si es humano, debe ser guiado por la inteligencia y no simplemente por la apariencia, por la belleza, por el primer impulso. Por ello, después de haber planteado primeramente si la teología podría ser considerada como ciencia, como hemos visto, se pregunta si también es sapiencia, saberes y sabores. Responde en la línea de San Agustín: la teología es sapiencia en el nivel más evidente. Es en efecto el conocimiento de las cosas divinas, y no solo en el ámbito cognoscible mediante las criaturas, como pasa en la filosofía, sino en cuanto a lo que es conocido solo por él mismo y es comunicado a los otros a través de la revelación. La teología es sapiencia porque es conocimiento de Dios fundado únicamente sobre su palabra. Es constituida por revelación y no por razón natural. Entonces, la característica de la sapiencialidad es intrínseca a la ciencia de la fe, pero a esta altura interviene una fundamental distinción. Dice, por un lado, existe una sabiduría teológica per modum cognitionis, al modo del conocimiento, y se adquiere justamente por medio del estudio, por más que sus principios se tengan por revelación. Y existe una sabiduría teológica per modum inclinationis, por modo de propensión, sintonía del sujeto con el objeto, ya en cierto modo poseído. Y aquí viene entonces el tratado del conocimiento per connaturalitate, por connaturalidad, no solamente por el cerebro. La teología sapiencia, o sea, el juicio sobre las cosas divinas, es un don del Espíritu Santo y es propia, según la doctrina de Pablo, del hombre espiritual. Es decir, se trata de la teología que, y aquí se cita expresamente al pseudo Dionisio, proviene no de un simple aprender, sino de un experimentar, no de un puro discere, aprender, sino de un pati divina, padecer las cosas divinas. Recordemos un texto del comentario a las sentencias de Santo Tomás: la capacidad del juicio teológico sapiencial está en algunos por el estudio y la enseñanza, unido a la agudeza de la inteligencia,
y en tal caso se trata de una virtud intelectual. Pero en otros, tal capacidad se verifica gracias a una cierta afinidad con las realidades divinas, affinitas ad divina, como dice Dionisio de Hieroteo, que vimos el otro día como Hieroteo es un personaje de la obra de Divinis Nominibus, que justamente está consagrado hieros a Dios, Hieroteo, que aprende las realidades divinas padeciéndolas, siendo tocado por ellas, y de estos el apóstol dice: el hombre espiritual lo juzga todo, mientras que en la primera de Juan 2:27 está escrito: la unción os lo enseñará todo, o sea, el Espíritu Santo. Se trata, precisa ulteriormente Santo Tomás, de un conocimiento que deriva del amor. Se verifica cuando uno no solo recibe la ciencia de las cosas divinas con la inteligencia, sino que también amando está unido a ellas por el afecto. Explica: la unión por puro conocimiento intelectual es más extrínseca y conoce la reducción y el límite o la medida determinada por el sujeto que conoce. Lo que dijimos, yo abstraigo, tengo un concepto, lo he concebido yo, pero no es hay una realidad, evidentemente, la verdad es la proporción del que conoce con lo conocido, hay una relación, pero no es la cosa misma. Yo tengo una imagen de la cosa, una fotografía, pero no la cosa misma. La unión por puro conocimiento intelectual es más extrínseca y conoce la reducción y el límite o la medida determinada por el sujeto que conoce. En el conocimiento afectivo, en cambio, la relación con el objeto es más inmediata. Es el objeto el que determina la medida, al imprimirse en el sujeto y tocarlo. El apetito mueve hacia las cosas según el modo en que existen en sí mismas, y así, de alguna manera, se aficiona a las cosas. El conocimiento perfecto se da por la pasión conjunta hacia las cosas divinas, o sea, por el hecho de que, amando las cosas divinas, está en conjunción con ellas, es cuanto la fe llega a ser unitiva con la caridad. Es demasiado, paso a la última parte, que es a Santo Tomás como poeta del Santísimo Sacramento, que es también una de las formas en que Santo Tomás muestra toda su inteligencia, a la vez que impregnada de amor y afecto. Desde 1261 a 1265, Tomás fue nombrado lector o maestro para el convento dominico de Orvieto, en Italia. También a dicha ciudad se había trasladado la curia pontificia en 1262. Se estableció entonces una cálida amistad entre Urbano IV, el Papa, y Santo Tomás. Ahora bien, a partir de los principios del siguiente siglo XIV, cuando ya Santo Tomás murió, etc., se sostuvo que el Papa había encomendado al Santo Doctor la composición del oficio litúrgico de la fiesta de Corpus Christi. Muchos ponen en duda esta atribución de que los himnos, el oficio sea de Santo Tomás, que es algo inventado. Por ejemplo, uno nada menos que el predicador del Papa canta la mesa, tiene un comentario muy bueno de la Dorote de Bote y otros himnos eucarísticos, y él duda de que sean de Santo Tomás. Sin embargo, dice, con todo su doctrina aparece ahí claramente. Pero no tuvo en cuenta la gran obra de un dominico canadiense o norteamericano, Weishaupt, que justamente tiene un capítulo dedicado a mostrar la originalidad, la autoridad que la hizo Santo Tomás, este oficio del corpus y los himnos de la Eucaristía. Igual también hay un autor gran tomista de la Universidad de Tucumán, que se llama Sisto Terán, que tiene un libro hermosísimo sobre Santo Tomás, poeta del Santísimo Sacramento. Y él tiene todo un capítulo dedicado a la autenticidad de estos himnos por parte de Santo Tomás. Es
El libro entero vale la pena, pero leo solamente su párrafo final para inducir a su lectura. Dice: en los signos eucarísticos del oficio del Corpus Christi está magníficamente revelado todo Santo Tomás, su vigorosa y extraordinaria personalidad, el genio del teólogo que abreva en los cristianos manantiales de verdad revelada, el ardoroso amor del contemplativo que vive hondamente esa verdad divina y vuelca sus preciosas esencias en versos imperecederos donde la majestuosa simplicidad del estilo y la rigurosa exactitud de los vocablos se enlazan con una sublime doctrina. Es lo que va a decir el San Juan Pablo II, la Veritatis Splendor. Solamente voy a, por ejemplo, ver algunos también juicios sobre esta obra. Maritain, por ejemplo, decía: no hay un poema más puro en el que se incluya tanto amor y tanta luz que el oficio del Santísimo Sacramento. Y Angelini, un sacerdote y gran literato de 1886 al 76 de Italia, analizando estos signos, dice, cuando comenta el Lauda Sion Salvatore: junto al razonador fortísimo y al que distingue sutilmente está el santo que ama y como amante canta. La franqueza del sentimiento, la fe animosa y la popular precisión del lenguaje elevan las palabras con una vibración lírica auténtica y ponen al espíritu en contacto con el misterio. El dogma se vuelve armonía, la fe canto, luz mística, con momentos de fresca gracia de trazo puro. Y ahora me interesa, había cantidad de cosas, hay libros enteros sobre esto que son muy buenos, pero me importa resaltar cómo la Biblia está empapando todo este oficio y los signos. Por ejemplo, en el Sacris Solemnis, cuando habla del corazón de la Eucaristía, que fue la última cena, dice: nocti recolitur cena novissima, qua Christus creditur agnum et assima, dedice fratribus luxa iusta legitima. Dedit fragilibus corporis ferculum, dedite tristibus sanguinis popurum. Dicens accipite quotrado vasculum omnes ex eo vivito. Que podemos traducir: se recuerda la última cena, la noche en la cual creemos que Cristo, según la vieja ley y los antiguos padres, dio el cordero y el ácimo a los hermanos. Se celebraba la Pascua de los judíos. A seres frágiles dio su cuerpo, acá está lo propio de lo cristiano, en alimento, y entregó a hombres desconsolados el cáliz de la sangre, diciendo: recibid la copa que os alcanzo y bebed todos de ella. También, por ejemplo, habla de cómo el Antiguo Testamento pasa al primero en la transfiguración del mismo, cuando dice: in figuris presignatum, cum Isaac immolatum, agnus pasque deputatum, datur manna patribus, in ac mensa novi regis, novum pasca nove legis, face metus terminat, vetustatem novitas, umbram fugat veritas, notem lux illuminat. O sea, es prefigurado todo esto en los símbolos, y ahora vienen a detallar. Cuando Isaac es inmolado por Abraham, que es un prenuncio del sacrificio de Cristo, al ser elegido el Cordero Pascual, es un preludio del sacrificio de Cristo, y es ofrecido a los padres el don del maná. Recuerden cómo el mismo Cristo, en el capítulo 6 de San Juan, después de la multiplicación de los panes, compara el maná con él, que es el pan de vida, ¿no? Entonces, cuando es dado el maná, en esta mesa del nuevo rey, la nueva Pascua de la ley nueva vacía a la Pascua antigua. Recuerden cómo el corazón para mí del Antiguo Testamento es Jeremías 31:31, que hoy más o menos recordábamos en la misa, cuando Dios dice
no, aparece cansado con el pueblo que nunca le responde, pero dice: haré una nueva alianza, pondré mi ley en vuestro corazón. Después va a retomar Ezequiel en el capítulo 36-26 y dice: pondré mi espíritu en vuestro corazón. O sea que va a ser interno lo que, por ejemplo, algunos ejemplos podemos poner. Yo tengo una hermosa red de carreteras, pero si estoy, como estoy, rengo, o no tengo combustible en mi auto, por más lindas que sean, me desespera más. No estoy capacitado para hacerlo. Entonces, el tener combustible, el tener la fuerza que no tengo, eso es la nueva ley. O con muchas personas que necesitan transfusión de sangre, porque de sí misma no pueden. Otro debe darles gratuitamente la sangre, o hasta trasplante de corazón. Eso significa entonces la nueva alianza, que da lugar a que se quite la otra. O sea, en la otra estaba Dios y la ley. Y los judíos muchas veces hasta interpretan así: recuerden la parábola del fariseo y el publicano. El fariseo dice: yo doy, y es verdad todo lo que dice, yo doy limosna, yo ayudo, no soy como este. Pero las cosas buenas que hacía le servían para ponerse él en el pedestal. Y toda oración es un diálogo, y se vuelve monólogo. Yo. Eso es entonces lo que pasa cuando la ley es tenida sin el combustible que lo da solamente Dios y el Espíritu Santo. Por eso se quita novum pasca nove leyes, la nueva Pascua de la nueva ley. Y por eso justamente en la Eucaristía, en la misa, se dice: este es el cáliz de mi sangre de la nueva alianza. Ahí se recuerda esto. Pero al poeta teólogo le urge igualmente precisar con rigor los varios aspectos del milagro eucarístico que no están pormenorizados en el Nuevo Testamento. Hay cosas en la Biblia que no están. Por ejemplo, nunca encontrarán ustedes en el Nuevo Testamento: María es Madre de Dios. Sin embargo, el Concilio de Éfeso lo definió, porque se dan los elementos que, uniéndolos, dan esa realidad. María es madre de este hombre llamado Jesucristo. Este hombre Jesucristo es Dios. Por lo tanto, María es madre de Dios. En la Biblia no aparece para nada el concepto de sustancia, de persona, pero es el que usa el Concilio de Calcedonia, sin el cual se entendería mal a la persona de Jesucristo. También en la Eucaristía. Por la Eucaristía justamente sabemos que la sustancia es separable de los accidentes. Jesús no está, por ejemplo, en una pequeña hostia con todo su ser, con toda su cantidad. La cantidad es un accidente que se queda afuera. Está la sustancia de Cristo, se va la sustancia del pan, bajo los accidentes del pan y del vino. Por eso entonces también dice en el himno: dogma datur Christianis, quod in carnem transit panis, et vinum in sanguinem, sub diversis speciebus, signis tantum et non rebus, latent rex eximia. Al discípulo de Cristo le es encomendado este dogma: el pan se transforma en carne y el vino en sangre. Bajo diversas apariencias, que son solo signos y no cosas, se esconden realidades sublimes. Entonces quiero ya concluir, porque es demasiado largo, sintetizando un poco. Si consideramos lo que ha hecho y enseñado Tomás de Aquino tan equilibradamente en su teología, comprendido en toda su riqueza, especialmente en sus reflexiones y experiencias personales sobre esta ciencia, también como sapiencia, tenemos en él un admirable modelo, punto de referencia, aunque no sea el único, hay tantos santos también, teólogos y sabios de la revelación, para la renovación de la teología que ha de progresar encarando problemáticas nuevas, exégesis enriquecedoras, aplicaciones pastorales actualizadas, pero sin nunca olvidar el contacto de fe y sobre todo de amor con el tesoro inagotable que el Señor ha entregado a su Iglesia y a aquellos que en ella se dedican a volverlo eficaz alimento para esta vida y la eterna. Fue científico, indagador de la antigüedad y de su propio tiempo, acumulando fuentes filosóficas, patrísticas y contemporáneas como pocos lo han logrado.
pero nunca perdió de vista el más fecundo manantial de la ciencia divina, la palabra misma de Dios, cosa que lo capacitó para condimentar sus saberes con los sabores de la experiencia vital y el ansia de eternidad. Su artística, piadosa, bíblica, a la vez que tan exalta poesía sobre el Santísimo Sacramento, significa una poderosa invitación a no quedarse únicamente en elevadas elucubraciones, sino en hacer vida tanto misterio que podemos siempre profundizar más sin nunca llegar a agotarlo, pero como una antesala del mismo paraíso. De lo contrario, nos caerá con toda justicia el reproche que ya Pablo dirigía a los corintios: la ciencia infla, la caridad edifica. ¿Alguna pregunta? Buen día, Padre. Podemos decir que Santo Tomás, por los frutos de su teología, puede ser que haya sido el santo que mejor conoció las Escrituras. Para su época me parece que sí, que se puede decir. Después ha habido muchos adelantos, ¿no? Que por ejemplo, los adelantos de la crítica del Pentateuco, por ejemplo, de Jonás, etcétera, cosas que sostiene Santo Tomás que hoy no se sostienen, pero el núcleo, el sabor y el sentido profundo de la Sagrada Escritura sí que fue me parece uno excelente en su época, conocedor del sentido profundo y vivificante de la Sagrada Escritura. O sea, en cosas técnicas puede que no, que hoy esté superado, pero en el corazón mismo, sí, me parece que a veces aún los técnicos de hoy tendrían que inspirarse en su manera de vivirla con piedad y con eco de todo su ser, ¿no? Gracias, Padre. Sí, buen día y agradecimiento por sus palabras y por su entrega y por sus bellas palabras. Yo le voy a hacer una pregunta al doctor Angélico. Usted ha escuchado, y todos hemos escuchado desde Mateo, que no se hagan llamar maestros porque somos todos hermanos, ¿no? Y dice, a nadie llames padre, activo, porque hay uno que está en el cielo. Bueno, y acá viene, y no se hagan llamar doctores, porque único es Cristo. Doctores o doctor Angélico. Entonces acá va la pregunta. Si la iglesia es pecadora primero, porque la iglesia lo pone como doctor angélico y negaría esto de Mateo. Esta es la pregunta: si la iglesia es pecadora primero, en relación a esto, que lo puso no al santo, sino la iglesia que le pone ese título de doctor angélico, o sería iglesia santa y pecadora. Esa es la pregunta. Creo que lo responde la misma Sagrada Escritura. Jesús con eso quiere que no pretendamos, como los fariseos y los publicanos, ser tenidos como superiores y por eso con esos títulos. Porque entonces el mismo San Pablo caería en la maldición de Jesús cuando llama a Timoteo mi hijo Timoteo os va a visitar. Cuando Juan dice en sus cartas, hijitos míos, se presenta como padre, por lo tanto, y también cuando San Pablo dice, tendráis muchos pedagogos, pero maestro y padre vuestro soy yo, en la carta a los Corintios, capítulo 4.
Por lo tanto, no hay que tomar al pie de la letra esos hechos de Jesús, sino verlos en toda la Escritura. ¿Y qué pretendía Jesús con eso? Pretendía simplemente la exaltación de cierta gente que se hacía llamar con esos títulos para distinguirse de los demás. Pero Pablo y al mismo Tomás, el doctor Angélico, justamente dedican toda su ciencia y todo, no para ser resaltados. Santo Tomás no quería ser atomistas, él quería ser discípulo de Cristo y presentar a Cristo. Pero se hace una escuela de Santo Tomás o de otros santos, San Buenaventura, etcétera, porque justamente no todos, porque nadie puede abarcar la riqueza de la Escritura o de Dios, pero así como hay distintas órdenes, mendicantes de dominicos, benedictinos, etcétera, que tienen su carisma propio y no abarcan todo, pero se especializan en algo. Así también Santo Tomás y todos los doctores que ha habido en la Iglesia. Pablo es distinto de Juan, pero en lo fundamental están unidos, ¿no? Eso me parece que es lo que puedo responder. Entonces la Iglesia no es pecadora. Pero es pecadora por otras cosas, pero no en esto. La Iglesia es pecadora. San Pablo dice, Cristo ama a la Iglesia, lavándola. Por tanto, la Iglesia no es perfecta. La Iglesia es pecadora, pero bajo la redención de Cristo, como dice, o sea que siempre hay que reformar la Iglesia. Ecclesia sempre reformanda, pero eso no quiere decir en este caso. Me parece. Una pregunta, padre, una pregunta desde mi ignorancia bíblica, ¿no? Me da la impresión, por eso la palabra que uso y la impresión a mí, que en la Suma Teológica Santo Tomás fuerza más los textos que los comentarios bíblicos. ¿Es mía la impresión o puede ser que sea cierto eso? Yo creo que puede ser que haya, como ayer veíamos en los padres, ¿no? Que a veces exageran lo alegórico, pero Santo Tomás justamente él pretendió volver a la rigurosidad de la letra, ¿no? De manera que él, por lo menos en sus comentarios, a veces peca también de alegoría, ¿no? Porque era tan extendido eso, y a veces puede ser sí que yo no tengo presente todo, ¿no? Pero a veces puede ser sí que interprete como interpretaban generalmente los padres en esa época, ¿no? Me parece a mí. Bueno, si no hay ninguna otra pregunta, agradecemos nuevamente a Monseñor Barrera por